Buenas tardes, estimado público, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas, estimados líderes cristianos, estimada iglesia en general, estimados rectores, rectoras de las diferentes universidades públicas y privadas, estimados empresarios, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Profesor titular de la Universidad de Guayana, actualmente jubilado. Tengo el honor de grabar en la tarde de hoy para todos ustedes el video 600, referente al cambio de la iglesia. El cambio de la iglesia inicia contigo. Este es un video especial dirigido más que todo a la iglesia cristiana, donde el cambio de la iglesia inicia contigo, es decir, con la persona que toma parte de la iglesia. Uno observa en la iglesia que no hay cambio, no hay crecimiento. Siempre nos hemos conformado en la rutina, en no cambiar. Nos adaptamos a esa parte tradicionalista de asistir un domingo, un miércoles, un jueves, y de allí no nos involucramos más en las verdaderas actividades para que la iglesia pueda crecer y pueda cambiar. El cambio está en nosotros. Mientras no haya un cambio en cada uno de nosotros, lamentablemente la iglesia, en mejor de crecer, siempre va a estar en decrecimiento. Y es lo que yo siempre he hecho referencia. Nos acostumbramos los líderes, inclusive algunos pastores y la iglesia como tal, a ese confort, a esa comodidad. Es lo que llamamos el status quo. No queremos salir de eso. Por eso es que no hay ese cambio que debe ser constante en la iglesia. Si yo lo comparo con el ámbito empresarial, las empresas si no cambian, si no crecen, lamentablemente no tienen rentabilidad, no tienen beneficio. Por eso es que no pueden caer en ese confort, en ese status quo. Tienen que cambiar. Los líderes en el ámbito empresarial tienen que cambiar, porque son las personas clave que tienen una responsabilidad ante todas las personas que están involucradas en el proceso productivo. Obligatoriamente tienen que cambiar para competir, para mantenerse en el mercado. Así debe ser también en las iglesias cristianas, pero como no son rentables, como no hay una rentabilidad económica, pero sí hay un bienestar espiritual, un bienestar de crecimiento que tiene cada uno cuando cada uno de nosotros cambiamos. Pero lo primero que tienen que cambiar son los líderes, tienen que dar el ejemplo, tienen que cambiar inclusive los mismos pastores de ese modelo tradicionalista para que la iglesia sea otra. Mientras no se haya ese cambio, no va a existir un cambio en todos nosotros. Por eso es que el cambio significa que la transformación mejore a lo que toman parte de una organización cristiana. Comienza con la responsabilidad personal que debe asumir cada uno de nosotros, de cada creyente. Debe examinarse cómo está. Tiene que hacerse una evaluación, cuál es su conducta, cuál es su comportamiento dentro de la iglesia. Porque la iglesia somos todos, y si no cambiamos, lamentablemente, vamos, en mejor repito, de crecer, siempre vamos a ir en decrecimiento. Por eso es que tenemos que salir, repito, de ese status quo, ese confort que siempre ha estado en la mayoría de las iglesias. Crecer
Para esto hay que crecer espiritualmente y ser una persona activa hacia el cambio, tomando en cuenta su parte interior en primer lugar. No se trata de buscar una iglesia perfecta, porque no hay iglesia perfecta. Toda iglesia cristiana tiene sus debilidades, pero indudablemente la iglesia de Cristo como tal es perfecto, porque ahí está el Espíritu Santo, ahí está eh, la parte espiritual que somos todos nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que hacer perfecta esa iglesia cuando nosotros vamos rumbo a esa perfección, salimos de esa rutina, de ese confort, sino de ser una persona que Dios quiera, cómo debe ser su comportamiento. Debe servir con autenticidad. Tiene que ser una persona auténtica, una persona que asimile en primer lugar las cosas de Dios, asimile la palabra de Dios para que la pueda poner en práctica y para que sirva de alimentación no solamente para él, sino para todos. Un compromiso dentro de la comunidad cristiana que siempre debe existir. Por eso es que debe existir una autenticidad en todos nosotros. La importancia también para que haya el cambio es que tenemos que ir a la iglesia. Lógicamente, a veces nos acostumbramos de ir los domingos, pero la iglesia tiene un programa semanal donde cada uno de nosotros se puede salir de ese confort, apartar un tiempo y también asistir. Pero no hay una disciplina, no hay una conciencia por parte de nosotros y continuamos en lo mismo. Vamos, escuchamos la palabra, participamos, pero ahí no está el detalle. El detalle está que esa alimentación sirva como ente multiplicador y nos permita pensar todo lo que se puede hacer por la iglesia. Es correcto cambiar de iglesia. Eso también depende, muchos se van a otras iglesias porque hay un grado de inmadurez en la persona. Muchas veces por cualquier cosa se van de la iglesia. Eso significa que tienen un grado de inmadurez. La iglesia, como todos los seres humanos somos imperfectos, la iglesia, como se dice, es un hospital donde cada uno tiene su problema y hay que comprender la situación de cada uno de ellos. Por eso es que es importante que la iglesia, para cambiar, tenemos que cambiar, somos nosotros, cambiar nuestra forma de pensar, buscar más hacia las cosas espirituales que nos permitan crecer y tener conciencia que si no salimos del confort, repito, lamentablemente vamos a continuar cometiendo los mismos errores. Convertimos la iglesia en una iglesia imperfecta, en una iglesia no correlativa hacia el crecimiento futurista que debe existir en toda iglesia cristiana evangélica. ¿Dónde comienza mi cambio? Indudablemente que mi cambio comienza cuando yo reflexiono, cuando medito, cuando pienso, que si no cambio mis actitudes, mi forma de pensar, que si no salgo de ese confort, no me voy a adaptar al cambio que requiere la iglesia para que sea una iglesia dinámica, activa, próspera, una iglesia participativa, porque quien le da ese motor de acción somos todos nosotros, porque tiene que existir un cambio en cada uno de nosotros. Por eso es que el cambio comienza con nosotros mismos, no con otros. Sí, el cambio está en que nosotros tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar cómo participar en todos los programas que tiene diseñado la iglesia. ¿Qué quiso decir Jesús en Juan 14:16? Lógicamente se refiere al cambio. Dios desea que se encuentre el camino de regreso a Él, a esa parte de confiar en Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz, por todos nosotros, ese sacrificio prácticamente que dejó en la cruz, que nos sirve a nosotros de ejemplo para poder crecer. El Salvador es el camino, Cristo es el camino. Dios quiere que ustedes aprendan acerca de su Hijo amado Jesucristo y que sientan la paz y el gozo profundo que vienen de seguir el camino del discipulado divino.
¿Qué dice Dios acerca de cambiar la iglesia? Indudablemente que Dios manda, el único objetivo principal es adorarle, alabarle y confiar en el Espíritu Santo que quedó como consolador. No deberíamos pertenecer a una iglesia que difunde falsas enseñanzas. Ahí sí se puede hablar de un cambio. Si una iglesia que está, por eso es que es importante conocer la palabra de Dios, que tiene una falsa doctrina, indudablemente que si no hay un cambio nosotros tenemos que irnos de esa iglesia. Por eso es que es importante conocer bien la palabra de Dios para no caer en esos errores. Debería irte si no ves ninguna disciplina en dicha iglesia. Ahí sí es importante esa iglesia, pero muchos se van de la iglesia porque no le cayó bien el pastor, por ejemplo, o porque no le cayó mal una hermana, o porque lo vieron mal, lo trataron mal. Esa es inmadurez del miembro de la iglesia. Es una inmadurez que no ha superado. Tiene que superar esa inmadurez para que pueda sentirse con ánimo y no pueda contagiar a los demás. La chismografía, la forma de tratar cuando no hay una madurez por parte de los gobernantes de la iglesia, eso trae como consecuencia que muchos de ellos se van. Pero eso es una fase que tiene que superar toda persona, que indistintamente como se ha tratado, él no va por el hombre, él va por alabar a Dios y por escuchar la palabra de Dios. Debería irte si la iglesia está enseñando falsa doctrina, sí, como lo acabo de decir. Cuando sospeche que hay algo de ello, vete cuando hayas hecho todo lo posible para señalar la falsedad que se está haciendo. Incluso hablar con los líderes de lo que está pasando en la iglesia. Si no hay atención, indudablemente que hay que irse. Si no ves disciplina en la iglesia, lamentablemente no conviene estar allí. Pero eso es cuando ya uno logra un grado de madurez, cuando ya uno logra un grado de equilibrio y cuando uno logra un arte de inteligencia emocional, le permite analizar o buscar la manera cómo cooperar para demostrar las partes negativas que pueden estar sucediendo en la iglesia. Pero para eso tenemos que tener un harta madurez. Debe irte si no te da la oportunidad de servir a Dios en otro lugar. La iglesia envía a personas a servir, a capacitarse y eso es muy importante. ¿Qué pasa si no se siente alimentado y animado? Nuestro deseo de abandonar la iglesia no se debe a falsas enseñanzas, falsas disciplinas eclesiásticas. Se debe a que no sentimos espiritualmente, se debe a que nos sentimos espiritualmente desnutridos y desanimados. Eso es que nosotros, cuando nos descuidamos en esas partes importantes de la iglesia, de que nos hacen crecer, sentirnos bien, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la palabra, cuando descuidamos en verdad ese compromiso que tiene que existir de uno como ser humano ante Dios, nos permite sentirnos muchas veces cuando descuidamos desanimados, desnutridos. Por eso es que es importante que constantemente hay que ir a la iglesia y hay que buscar la manera de leer más que todo la palabra de Dios. ¿Cuándo es bíblico cambiar de iglesia? No es correcto cambiar de iglesia, no es correcto irse así por irse por cualquier cosa de la iglesia, por querer buscar una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta, todas las iglesias que somos nosotros hay mucha imperfección y prácticamente estamos buscando la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, acostumbrarnos de cómo solventar todos estos aspectos que nos hacen sentir un poco incómodos muchas veces entre la iglesia. Pero cuando hay grado de madurez, esas cosas no suceden. Pues jamás la encontrarás, ya que siempre habrá problema en cualquier iglesia. Consejo para provocar cambios en tu iglesia. El único que no cambia es Cristo. El único que se mantiene ante nosotros es Cristo y lo sagrado es la palabra de Dios y la misión que hay que cumplir de hacia otro para Cristo. Pero los métodos deben ser siempre actualizados. Esos métodos tradicionalistas que muchas veces perjudican el crecimiento de la iglesia. No trate de cambiar todo de una sola vez, todo a su tiempo y todo moderadamente.
Y dos cosas fundamentales: hay que ser amable y hay que ganarse a otros para que se sientan bien dentro de la iglesia. El cambio comienza con uno mismo, cómo crear una vida plena y satisfactoria para sentirse bien ante las cosas de Dios. Encontrar tranquilidad, la quietud se va filtrando, un tsunami de emociones que estamos siempre padeciendo. Hay que limpiar nuestro interior con la palabra de Dios. Ora por tu limpieza interior y siéntete siempre bien. El cambio es vital en las iglesias. Una empresa siempre está tratando, por ejemplo, de moverse y crecer y cambiar y evolucionar y asegurarse de que nunca está parada. En una iglesia, a menudo nos sentimos mucho más cómodos que el status quo. Nos sentimos cómodos con la tradición y nos gusta esa sensación de saber lo que vamos a tener y experimentar. El cambio en nosotros es muy importante, que va a incidir en la iglesia y en el comportamiento y en la conducta de nuestras vidas. Pero lo primero que tienen que cambiar indudablemente son los líderes, tienen que dar el ejemplo, porque son ellos los que enseñan el ejemplo para seguirlo, de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a su forma de trato que le puede dar a cada uno de nosotros. En una iglesia no reconocemos que necesitamos cambiar o que necesitamos movernos. La iglesia debe estar dispuesta siempre a cambiar, a adaptarse a esos cambios. En los negocios se reconoce el cambio porque en la mayoría de los casos ya no está creciendo, está fracasando de alguna manera. Puede estar fallando a tus clientes, a tus empleados. En un negocio es muy claro cuando el cambio es necesario. En una iglesia nos sentimos cómodos con nuestras tradiciones y el status quo, que no queremos cambiar. No creo que lo reconocemos solo por la disminución del número de feligreses, sino por la salud y la felicidad de nuestra congregación, lograr una iglesia saludable. Una empresa nunca puede permitir que un status quo, porque la lleva al fracaso. En una empresa es importante ser rentable y ganar dinero. En la iglesia la dinámica es totalmente diferente. Y es ganar alma para Cristo, es sentirse bien en la parte espiritual. El cambio es vital en las iglesias. La iglesia debe estar dispuesta a cambiar. Innovar a la iglesia requiere personas altamente preparadas y capacitadas en las cosas de Dios. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo? La Biblia no prohíbe el cambio de iglesia, pero enseña que es una decisión seria que requiere oración, búsqueda de la guía de Dios y que debe hacerse con amor y respeto, sin causar división ni contienda. La iglesia es un grupo de creyentes que espera compromiso, pero se puede dejar una congregación si hay problemas doctrinales graves. De manera que el cambio de la iglesia está en nosotros, el cambio de la iglesia está en pensar y tener una nueva visión de crecimiento espiritual. Espero que estos tips sirva de reflexión para todos nosotros, que el cambio de la iglesia está en nosotros. Muy buenas tardes.